Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta mañana para mí es una bendición poder compartir con usted qué nos dice la palabra de Dios, qué nos aconseja, qué nos exhorta, qué quisiera Dios que entendiéramos. No es a fuerzas, es voluntario. Todo esto es un compartir la palabra de Dios. Más que todo, pues acabamos de pasar la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se celebra. Y entramos en un año nuevo, ¿verdad? ¿A qué fecha estamos ahorita? Enero 4. Estamos a 4 días de haber empezado un año nuevo, esperando que se hayan gozado con sus familias y que todo se encuentre bien. Que todos sus planes, sueños y anhelos el Señor se los conceda. Vamos a ver esta mañana, vamos a entrar al tema de las epístolas de Juan. Vamos a ver primeramente la primera epístola de Juan, vamos a ver 4 versículos nada más. Es acerca siempre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de redención, de lo que habla la Biblia. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué dice alguien más, sino qué dice la Biblia, qué está escrito en ella. ¿Lo queremos creer? Bien, ¿no lo queremos creer? No hay ningún problema. En sí, conmigo no, pero al que envió a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz, pues yo creo que ya es entre cada persona, o sea, son asuntos personales entre Dios y cada persona. No, yo simplemente, o nosotros simplemente compartimos que dice la palabra de Dios, que no estamos pidiendo nada, no estamos exigiendo nada, simplemente si quiere escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios, adelante, si no, se respeta la creencia y la decisión de cada quien. Vamos a ver esta mañana entonces la epístola del apóstol San Juan, la, que es la primera epístola de, de San Juan, el, el apóstol. El apóstol amado, el apóstol del amor, el teólogo, todos aquellos títulos que recibe el apóstol Juan. Vamos a ver en las epístolas de Juan qué nos presenta, y tiene mucho que ver también con los evangelios, más que todo con el evangelio del mismo, de Juan, ¿verdad? Vamos a pedirle a ver si que nos lean la versión Reina Valera, versión antigua, los 4 versículos, del 1 al 4. Si me lo lees, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Sí. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquellas vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ora, por favor, mija. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos conmigo en tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, primeramente venimos a ti, ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos guiando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y aplicarla en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, que sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces las las situaciones de cada familia, de cada iglesia, de cada país, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que lo sigas guiando, Señor, y pues Padre, que sea bajo la voluntad tuya y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, gracias por tu gran misericordia, gracias por otro año nuevo, Señor, y pues Padre, este año te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la Biblia de Estudio de la Biblia de las Américas, qué enseñanzas nos trae por medio de estos versículos y qué más podemos a profundizar un poco más en otros versículos que tienen que ver mucho con esto. Dice la palabra de Dios así, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. El 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y demás visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 4. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Obviamente estamos viendo un testimonio muy amplio del apóstol Juan. ¿Quién es el apóstol Juan? Pues es un personaje bíblico que convivió con nuestro Señor Jesucristo. Vino siendo precisamente apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Que aprendió lo que el Señor vino a enseñar, a darnos una enseñanza y a dejar testimonio del mismo por medio de sus apóstoles. Este testimonio que nos da Juan, el apóstol Juan, debemos tomarlo muy en serio, muy a pecho y pensarlo y analizarlo muy profundamente, porque es necesario que entendamos qué es lo que nos está hablando. Dice, entrando en la Biblia Reina Valera, con la cual predicamos más, basamos la predicación en ella. Lo presenta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, de antes. Si nosotros vamos precisamente a Juan, capítulo 1, del 1 al 14, son muchos versículos, pero es necesario para poder entrar en contexto más amplio y entenderlo más bien. Adelante. Juan 1, 1 al 14 dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, amigo. Nos da un amplio testimonio acerca de quién es Jesús, la preexistencia de nuestro Señor. ¿Qué es Jesús? ¿A qué se refiere? Si nosotros vamos precisamente a Hebreos 1,
1 al 3 nos da más información acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Y leemos qué es lo que, ampliamos y vamos entendiendo más de qué se trata. ¿Quién lo envió? ¿Por qué lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Adelante. Hebreos 1 al 3 dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Quién es Jesús? La esencia, la imagen del Padre, la esencia del Padre. ¿Qué es la esencia? Ahí en Génesis 2:7 nos habla, ¿qué usaba Dios en Génesis 2:7 primeramente? ¿Me lo lees? Dice la palabra de Dios, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Amén. ¿Qué acción hizo el Padre cuando hizo al hombre? Sopló en su nariz soplo de vida. ¿Qué es un soplo de vida? ¿Qué usó Dios su aliento? Cuando Dios dice ahí mismo en Génesis 1:1 que empieza la creación, dice que decía el Señor, ¿qué usaba para hablar? Sea la luz y fue la luz. Sea esto y era hecho. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la esencia que habla Hebreos de Dios? Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí, verdad? Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? Podemos decir, es la acción, ¿sí? Es el verbo, la palabra, el aliento de Dios, que es lo que vino a estar presente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo fue hecho de carne, ¿de quién? De María. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne. Allí en Gálatas 4:4 encontramos la información más amplia. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Cómo? Si nos ponemos atención a lo que dice el versículo ahí, nos damos cuenta que es lo que dice. Adelante. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias. Hecho de mujer. ¿Ha venido el tiempo de quién? De Dios, hecho de mujer. No dice de hombre y de mujer, anulando la acción de la carne, dejando únicamente a la mujer por la obra del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios obra de una manera que a veces no lo entendemos y la gente con la mente humana comienza a tener otras ideas. Ahí en Hebreos 10:5 o 5:10, no me acuerdo. Sacrificio, ofrenda no quisiste. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Gracias, más me apropiaste cuerpo. Sacrificio, ofrenda no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Cesaron todos los sacrificios, todo aquello que se hacía para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque vino nuestro Señor Jesucristo en forma humana, el aliento de Dios, la esencia de Dios. ¿Para qué? Para que hubiera ese cambio, para bendecir a la humanidad, anulando, lo hemos dicho y lo repetimos, la simiente de Adán y volviendo a rehacer a aquella persona, pero ya espiritualmente, no fisiológicamente. Espiritualmente, por eso nosotros vemos ahí en Juan 3:3 que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? 3 y 4, porque viene lo que Dios le dice, lo que Nicodemo no entiende, como cualquier ser humano no lo entienden. Adelante. Juan 3:3 y 4 dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Gracias.
Vemos entonces que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo y la incomprensión de Nicodemo. ¿Por qué? Porque no lo entendió. Porque se debe, como dice, ¿qué? Segunda de Corintios o Primera de Corintios 2.14. Segunda de Corintios 2.14. ¿Y por qué esos versículos? Porque se tiene que entender por qué se predica, de qué se habla. Adelante, amiga. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque si no me acuerdo el versículo, amiga, donde dice que nos guiará toda verdad el Espíritu Santo. Se tiene que entender espiritualmente. Si no hay un nacimiento espiritual, que es lo que se refería el Señor con Nicodemo, es imposible que alguien entienda las cosas de Dios como se deben entender. Es algo que debemos entender. Lo he dicho y lo repito porque se tiene que entender también esto. De que muchas veces dicen, es que la Biblia sí, pero si aceptas a Cristo como tu único Salvador, tienes la capacidad que te da el Espíritu Santo de entender que su palabra, de otra manera no entendemos nada. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Sí? Y Él los guiará a toda verdad. Porque tenemos que entender que Dios nos da todos los medios hacia el engaño de que hay quien sea, por medio de que de su Espíritu Santo. ¿En qué versículo es? Juan 16:13. Así me lo lees, por favor. Vemos entonces que viene toda la información completa en la Biblia para todo aquel que quiere, no esa fuerza. Adelante. Juan 16:13 dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Y os hará saber todas las cosas que... ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Puede alguien sacar el texto de contexto? Mas sin embargo el Espíritu Santo dice, no, no es así, es así. No es que te estás hablando así, te ilumina, me guía, me lleva a toda verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener? La guianza del Espíritu Santo con la palabra de Dios, para poder entender. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo vio? ¿Quién da testimonio? ¿Por qué da testimonio Juan? Pues precisamente porque fue un apóstol que estuvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo y puede dar el testimonio, y un testimonio verdadero, amplio. Sino que fuera de nosotros. Ya leímos que dice Juan 1 del 1 al 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué hecho carne? Para que fuera un ser humano, me preparas ese cuerpo. Todo viene en la Biblia, pero si queremos entenderlo, ¿qué dice 2 de Pedro 1:16? Dice la palabra de Dios, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo con nosotros con nuestros propios ojos su majestad. Hemos visto su majestad. Yo estaba ahí, dice Juan, yo estaba ahí, yo lo vi junto con los demás. Yo te puedo dar el testimonio, gracias, mija. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué dice 1 de Pedro 5:11? Dice la palabra de Dios, a Él sea gloria y imperio para siempre. Amén. Juan 10:10. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, amiga. Dios nos deja toda la información, la envió ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Aún Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no vino a predicar lo que Él quería, lo que Él decía, sino en obediencia a lo que el Padre le daba que dejara como enseñanza. Pero si lo queremos entender, porque a veces no nos conviene lo que dice la Biblia, porque si alguien dice humanamente algo en contra de lo que yo creo, me voy a ofender y me voy a enojar con esa persona. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Nos habla claro, directo y sin querer endulzarle a nadie. Pero ¿qué pasa? No, es que no, pues ¿cómo? Y comenzamos. ¿Por qué? Porque pasa precisamente lo que pasó a Nicodemo.
que no lo pudo entender, que dijo que puede el hombre entrar al vientre de su madre siendo viejo. ¿Por qué lo dijo? Porque no entendió que es espiritualmente, porque se debe entender como espiritualmente. Dios nos ama y envió a su Hijo, por eso dice Dios es amor, ciertamente que sí. Y Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Son versículos que cada vez los repetimos. ¿Por qué? Porque se tienen miles de años repitiendo. Y se han entendido, queremos entenderlo, o simplemente porque alguien dijo que no existe Dios, decimos que no hay Dios. O simplemente porque alguien diga, es que Jesús fue un hombre, pues sí, sí fue un hombre, y es un hombre, pero no un hombre común como nosotros. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en un vientre humano para darle a la humanidad la esperanza, la vida eterna. ¿Qué conocemos de la vida eterna? Pues depende de qué tanto hemos investigado. Porque si hablamos y decimos, pues no, ¿verdad? Y vemos que la incredulidad no nomás es del mundo. ¿Qué le pasó a Tomás ahí en Juan 20:27? Todos estamos expuestos al ataque del enemigo. Todos. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios. Luego dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Bueno, ¿qué dice el versículo 29? Ahí mismo. Dice la palabra de Dios, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hay muchas gracias. Hay mucha duda que dice 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Todo el tiempo, gracias. Tenemos que entender que Dios nos da las armas completas. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de entender? Que este espíritu de la incredulidad obra en el ser humano en una manera que a veces no deja entender, porque no lo deja esforzarse. Y después, si oyes atentamente la palabra de Dios, hay un efecto en tu vida, en tu mente, en tu ser. No de dolor porque murió Cristo, sí, todo eso. Son sentimientos y emociones, están ahí, por algo están ahí. Pero ¿de qué se trata? De que entendamos que alguien vino a pagar nuestros pecados en la cruz. Pues ¿sabes qué? No está muerto, está vivo. Nomás que el enemigo está duro y duro para que no resplandezca la lumbre del evangelio a nadie. Entre más gente no crea, mejor para el enemigo. Y no creas que nomás a la gente pobre, no, a la gente rica, a los eminentes, a los que están en eminencia en los gobiernos. Los ataques son duros, dice Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la palabra de Dios está ahí para alimentarnos, para fortalecernos, como cuando comemos comida física, se fortalece lo físico. Y lo espiritual, ¿cómo se fortalece? Con la palabra de Dios. ¿Quién dice? Mateo 4:4. El mismo Señor hace esa referencia de que lo espiritual es alimento, necesita alimentarse espiritualmente. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Con toda palabra que sale de la boca de quién? De Dios. Por eso la fe viene por el oír. Ahí en Mateo 12:43 tenemos algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír? Ahí el espíritu de la incredulidad, ¿qué pasa? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. No te vayas de ahí.
Vemos entonces que cuando oímos la palabra de Dios, el espíritu de incredulidad sale y da cabida a que el Espíritu Santo nos declare. Pero si queremos, si nos dejamos, si no, pues no tiene. Sí podemos emocionarnos, podemos llenarnos de sentimiento, de dolor al ver al Señor crucificado, sangrado, todo martirizado por nuestros pecados, clavado en la cruz, muerto físicamente. Y si aceptamos a Cristo en ese momento, aceptamos la palabra de Dios, comenzamos a fortalecernos con la palabra de Dios. Y si no, ¿qué pasa ahí el 44 y el 45? Dice la palabra de Dios, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Gracias. ¿Qué es lo que nos está informando la Biblia? Que si hemos oído y hemos entendido que la palabra de Dios es verdad, no me interesa. Ese espíritu inmundo de incredulidad va y busca otros 7 espíritus peor que él, que la incredulidad, y viene y mora en la persona, dice hombre, pero en el humano. Y la situación de esa persona viene a ser peor que la anterior. Por eso es necesario que entendamos quién es Cristo. ¿Por qué tenemos que entender lo espiritual con lo espiritual? ¿Cuál es el motivo y la razón? Porque se trata de vida o muerte de qué? Del alma, del ser humano. Pero lo quieres entender, lo quieres creer. No es a fuerzas, es de cada quien. Ese depende de usted, de cada quien. Si usted se esfuerza, seas quien seas pobre, seas rico, seas alguien que ande pidiendo por necesidad, seas de la raza que seas, Dios no hace acepción de personas, es para todos y de todos la salvación, pero no todos vienen a la fe. No todos quieren la fe, no todos aceptan a Cristo como su único. Es cuestión que hasta se hace burla del Espíritu Santo, se hace burla de la palabra de Dios, se hace burla del Señor. Sabe que hay un mandamiento bajo la ley: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es condenado. Y que el que no cree en el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, en el Nuevo Testamento, ni en el venidero. Debería de llenarnos de temor, porque se trata, este cuerpo tiene límite como cualquier otro cuerpo humano. Todos tenemos límite en nuestras vidas, en nuestras edades. Lo que es eterno es el alma. Pero, ¿a dónde va tu alma? Es que nomás te mueres. Bueno, si eso fuera así, pues ¿qué nos preocupa? Dijo Pablo, comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Pero el punto es, si tienes la información, si te interesa y quieres saber más de tu alma, de tu vida futura, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a ir? ¿Y por qué vas a ir? O sea, no, divirtámonos. Mundo aquí te queda, sí, aquí se queda el mundo y un día va a ser destruido este mundo. Pero tu alma no acaba ahí en el sepulcro o al morir, depende. Hay un paso más arriba, hay un paso más adelante, que si no estamos preparados, qué sorpresas nos vamos a llevar, ¿verdad? El versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y nos ha aparecido. ¿De qué está hablando? De esto tenemos que analizar punto por punto y ver de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Estaba con el Padre. No es nuevo, todo esto lo hemos tenido desde profecías antiguas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Ya leímos que dice Juan 1, 1 y 2. Repítelo, mija. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén.
Vemos entonces qué dice precisamente ahí mismo Juan 1:4. Dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida, la luz de los hombres. Romanos 16:26. Romanos 16:26. Dice la palabra de Dios, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan, gracias, para que obedezcan a la fe. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Más manifestado ahora. ¿Y por las escrituras de quién? De los profetas del Antiguo Testamento, según el mandamiento de Dios eterno, ¿verdad? Que declaraba a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Siempre que predicamos, estamos cumpliendo con un deber como creyente, como llamado a predicar la palabra de Dios a su servidor y muchos más. Nosotros debemos de asegurarnos de que la gente oiga en alguna ocasión, alguna vez la palabra de Dios, para ver si le alumbra al hombre del Evangelio de la salvación de su alma en Cristo Jesús, ¿verdad? Que dice Juan 21:24 al 25. Dice Juan 21, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. El testimonio es corto, no es largo, gracias, pero es verdadero. Todo lo que el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan nos habla es verdadero porque lo vivió ahí también. Nosotros creemos que es verdad y así lo entendemos también, ¿verdad? Juan 17:21. Dice la palabra de Dios, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Amén. Todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo está como está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué quiere Dios Padre? Que estemos en Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama verdaderamente. Que Dios no está buscando dañarnos, sino bendecirnos. Pero la pregunta es, ¿quieres recibir tú la bendición? Depende de cada quien. 1 Corintios 1:9. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Fiel es Dios. Gracias. ¿Para qué? Por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y todo esto con el fin de que estemos en Él. Para que estemos con Cristo y con el Padre una sola cosa. El llamado al mundo entero es, ¿quieres ser de la familia de Dios? ¿Quieres ser de la familia cristiana? Es que deja tus cosas en un lado y date la oportunidad de querer entender la palabra de Dios. No que no pecamos nosotros los cristianos, no que no fallamos, pero ya no vivimos en pecado. Una cosa es que fallemos. ¿Y quién lo sabe? Dios lo sabe. Por eso nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Ahí en 1 de Juan 2:1. 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Gracias. Está todo para todos. Es para toda la gente, para todas las personas, para todo ser humano. El llamamiento a salvación.
No está diciendo no te diviertas, no está diciendo no te rías, no está diciendo no te vistas bien, no seas rico, no tampoco está diciendo eso. No te enamores de lo terrenal porque de aquí se queda. Lo importante es que si pecas como cristiano, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que es la seguridad que el cristiano debe tener firme en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de esa manera. Dice Romanos 8:34. Son cosas que la Biblia nos la afirma, no que uno, no es que yo porque yo no. Yo de por mí, yo no puedo decir que yo soy salvo por mí. No, salvo por quién, por Cristo Jesús. Adelante. Romanos 8:38 y 39. Dice la palabra de Dios, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces vemos, gracias mío, vemos que el Señor preparó todo, vemos que dice, ¿sabes que todo es por medio de Cristo Jesús? Porque Hebreos 7:25. Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual esto es cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en qué, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual dice Hebreos 7:25, puede también, ¿por qué? El 24 que dice de Hebreos 7:24. Dice la palabra de Dios, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. No cambia. Es el mismo, como, gracias. Todo es de acuerdo a la voluntad. ¿Pero qué nos puede apartar del amor de Cristo? Nada, nada. Echa la decisión una vez, es todo. Dice Juan 15:11 y cerramos. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Para que vuestro gozo, ¿qué es gozo? Alegría, felicidad, contentos. Pero, ¿qué buscamos en esta vida nosotros, los seres humanos? ¿Ser millonarios? ¿Vivir una vida llena de placeres mundanos? ¿Tiene algo de malo lo mundano? Claro que sí. Va en contra de la voluntad de Dios. No lo correcto, sino lo incorrecto. Y sabemos discernir o entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la decisión está en cada persona. De sobreponerse y escuchar la palabra de Dios atentamente, a manera que nos alumbre el Evangelio, a manera que ese espíritu de incredulidad sea desechado. La seguridad del cristiano está en sí mismo, no en la seguridad de la salvación, no, pero la seguridad debe de estar en la persona. Quiero saber la decisión, la convicción. Quiero entender para que nadie me engañe, porque el enemigo es astuto y habla muy bonito y te presenta las cosas muy hermosas. Ahí mismo ¿qué es? En quizá, Mateo 4, que es donde le promete todos los reinos de la tierra. ¿Por qué el Señor fue tentado? Porque era un ser humano y pensaba que era un hombre común y no. ¿Qué es lo que cuando le ofrece las riquezas de los reinos? Mateo 4, 8 y 9 dice la palabra de Dios, y otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Señor, gracias. Fíjese bien cómo trató, viendo que era un ser humano, deslumbrarlo
con los reinos y las riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque quería que no se obedeciera la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor? Vete, Satanás. Ahí fue donde lo sometió. Que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si nosotros no vemos y no entendemos, es porque no queremos. Pero la decisión es personal. No tienes que. No me toca a mí juzgar a nadie, pero sí me toca hablarles de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para el ser humano? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Por qué? Porque somos creación de Él, de Dios. El hombre perdió muchas cosas cuando cayó en tentaciones, en desobediencia y en la incredulidad. Haya sido Eva la que pecó primero o haya sido Adán. El caso es que el pecado fue heredado a toda la humanidad. Y el Señor vino a cortar eso. Pero depende de cada quien. Es un testimonio que nos da por medio de Juan, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quieres tú entender más? ¿Quieres saber más? Esfuérzate. Como dice Josué 1:8, le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Reconoce que eres pecador y que necesitas un Salvador. Porque de otra manera, un día vamos a dar cuenta, porque esta vida no es nada más vivirla, sino saber, entender, porque la estamos viviendo. Y para información nada más, cada día, cada momento, se pasan pruebas para ver si se reconoce al Todopoderoso en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y le aceptamos. Y le creemos, no nomás creemos en Dios, le creemos a Dios como le creyó a Abraham. Le fue contado por fe, por justicia, dice el versículo. Pero eso depende de cada uno. No le hace que estemos en la iglesia. Podemos estar toda nuestra vida en un templo, poner un catre y dormir ahí. Pero si no tenemos la decisión y el valor para reconocer la necesidad que tiene mi alma de nuestro Señor Jesucristo, de nuestras almas, entonces, pues, ¿de qué serviría que dijera yo soy pastor si no he reconocido que necesito un Salvador? No es un juicio, es un consejo. Meditemos y veamos nuestras vidas. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a tu iglesia, a tus siervos, a todo aquel que esté involucrado en tu obra en el ministerio, Señor. Sé con los oyentes, pues las necesidades. Sé con este pueblo, Señor, sé con este mundo, esta gente en estos tiempos, que hay mucha incredulidad, hay mucha falta de fe. Obra, Señor, que haya fuego en nuestros corazones y podamos seguir adelante predicando en cualquier situación tu palabra. Que no se diga, que no se supo, que no entendimos, que nadie nos dijo, que no haya excusas, Señor. Porque todo es para tu honra y gloria. No es por obras, como dice tu palabra en Efesios 2:8 y 9, para que nadie se glorie. Es un regalo tuyo, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que verdaderamente se disponen a creerte y a obedecer tu palabra. Bendice pues tu ministerio, tu pueblo, tu iglesia, tu gente, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.